Piensa por un momento en el poder criminal. Casi siempre tiene un rostro masculino. Cuando se mencionan los grandes capos de la historia, la imagen que surge es la de hombres rodeados de armas, dinero y lealtades compradas. Sin embargo, existe una verdad que durante décadas el mundo prefirió ignorar. Una realidad tan incómoda y brutal que apenas ahora Hollywood comienza a asomarse a ella. Detrás de algunos de los imperios más violentos y sanguinarios del tráfico de sustancias no había hombres, sino mujeres. Y no eran acompañantes, ni esposas decorativas, ni figuras secundarias. Eran las jefas, las estrategas, las que tomaban decisiones que costaban vidas y movían millones. Estas 10 mujeres no solo se infiltraron en un mundo dominado por hombres, lo conquistaron. Y lo hicieron con una violencia que haría palidecer incluso a los capos más temidos. Sus historias son tan crudas que obligan a replantear por completo quién ha controlado realmente el crimen organizado. Todo comienza con una mujer que literalmente sentó las bases del narcotráfico moderno en Estados Unidos. Griselda Blanco no fue una criminal más. Fue la arquitecta de un imperio que transformó Miami en una auténtica zona de guerra durante las décadas de 1970 y 1980. Nacida en Cartagena, Colombia, en 1943, creció en la miseria absoluta de Medellín. Desde muy joven mostró una violencia precoz y despiadada. Según múltiples versiones, cometió su primer homicidio a los 11 años, cuando ejecutó al hijo de una familia adinerada tras un intento fallido de secuestro. Aquel acto no fue una excepción, sino el punto de partida de una carrera criminal que la convertiría en una de las mujeres más temidas del continente americano. Griselda fue pionera en métodos que hoy parecen evidentes, pero que en su momento resultaron revolucionarios. Utilizó mujeres embarazadas y prostitutas como correos humanos para transportar sustancias blancas desde Colombia hacia Estados Unidos. Diseñó ropa interior con compartimientos ocultos y estructuró una red logística capaz de mover toneladas cada mes sin levantar sospechas. No solo entendía el negocio, lo optimizaba. Sin embargo, lo que realmente la distinguió fue su brutalidad sin límites. A lo largo de su carrera se le atribuyen más de 250 homicidios, y ninguno fue discreto. Griselda disfrutaba del terror como herramienta de poder. Ordenó ejecuciones en centros comerciales a plena luz del día, sembrando el pánico entre civiles. Popularizó el sicariato en motocicleta, una modalidad que más tarde se volvería tristemente célebre en Colombia. Incluso asesinó personalmente a 3 de sus esposos cuando dejaron de resultarle útiles. Durante la guerra del narcotráfico en Miami, un conflicto que ella misma desató, la ciudad llegó a registrar en promedio un homicidio relacionado con sustancias ilícitas cada día. Los hospitales tuvieron que habilitar áreas especiales para atender exclusivamente a víctimas de esta violencia. El imperio de Griselda generaba cerca de $80 millones mensuales solo en Miami, una cifra que hoy equivaldría a más de 300 millones ajustados por inflación. Su poder era tal que Pablo Escobar, quien más tarde sería conocido como el narco más famoso del mundo, fue en sus inicios su aprendiz. Griselda le enseñó rutas, métodos y logística. Sin ella, el cartel de Medellín probablemente nunca habría existido. Pero, como ocurre con todos los grandes imperios criminales, Griselda cometió el error que termina derribándolos a todos. El principio del fin llegó cuando empezó a consumir su propia mercancía. La sustancia blanca fue erosionando lo que hasta entonces había sido una mente fría y calculadora. Griselda Blanco se volvió errática, paranoica, peligrosamente confiada. Comenzó a hablar más de la cuenta, a relatar detalles de sus crímenes a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla, presumiendo métodos brutales y ejecuciones que, según ella, habían sido perfectas. La discreción que la había mantenido en la cima se transformó en arrogancia, y ese cambio resultó fatal. En 1985, tras años de persecución, la DEA logró finalmente capturarla en California. Su arresto fue presentado como un triunfo histórico contra el narcotráfico. Pero incluso desde prisión, Griselda se negó a aceptar la derrota. Condenada a 15 años, intentó seguir dirigiendo su imperio a distancia, enviando órdenes y manteniendo contacto con su red criminal. Sin embargo, el poder ya comenzaba a resquebrajarse. Su sicario más leal, Jorge Rivia Ayala, aceptó testificar contra ella a cambio de una reducción de condena.
En su declaración reveló que había ejecutado personalmente a más de 30 personas, siguiendo órdenes directas de Griselda, confirmando lo que durante años había sido un secreto a voces. Griselda salió de prisión en 2004 y fue deportada a Colombia. Regresó a Medellín, la ciudad donde todo había comenzado, convertida ya en una figura del pasado, temida pero debilitada. 8 años después, en 2012, el círculo se cerró de la manera más irónica posible. Un sicario en motocicleta, utilizando exactamente el método que ella misma había inventado décadas atrás, se acercó a ella a la salida de una carnicería y le disparó 2 veces en la cabeza. La reina había caído atravesada por su propia corona de espinas. Mientras Griselda dominaba Miami, en México comenzaba a gestarse otra leyenda criminal, pero esta nacida con un linaje que prácticamente la destinaba al poder desde la cuna. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, no eligió el mundo del narcotráfico, nació dentro de él. Su tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y considerado el padrino del narcotráfico mexicano moderno. Sandra creció rodeada de los hombres más poderosos del negocio, los hermanos Arellano Félix, Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada. No eran simples contactos, eran familiares, padrinos, invitados habituales en reuniones privadas. Nacida el 11 de octubre de 1960 en Mexicali, comprendió desde muy joven que su apellido funcionaba como una llave maestra, capaz de abrir cualquier puerta en el mundo criminal. A diferencia de otros capos, Sandra nunca fue una operadora de campo. No movía cargamentos ni ordenaba asesinatos. Su especialidad era mucho más sofisticada y en muchos sentidos más peligrosa: las finanzas. Se encargó de mover y lavar millones de dólares a través de empresas fantasma, bienes raíces y negocios aparentemente legítimos, convirtiendo el dinero ilícito en capital respetable. Cuando fue capturada en 2007, las autoridades mexicanas la acusaron de coordinar una operación para traficar 30 toneladas de sustancia blanca a Estados Unidos y de ser una pieza clave en el engranaje financiero del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, Sandra había sido meticulosa, nunca dejó evidencia directa. Cada movimiento estaba protegido por intermediarios, sociedades legales y estructuras offshore que hacían casi imposible probar su responsabilidad directa. Su imagen pública también jugaba a su favor: elegante, educada, habitual de eventos sociales, vestida con ropa de diseñador y conduciendo autos de lujo. No encajaba con el estereotipo del narcotraficante. Los cargos en México no pudieron sostenerse plenamente y en 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde terminó declarándose culpable de un delito menor: asistencia económica a un narcotraficante. Recibió una sentencia reducida y salió en libertad en 2015. Lo inquietante es que Sandra siempre sostuvo que no era una narcotraficante en sentido estricto, sino una mujer que había crecido rodeada de criminales. Desde México, la ruta conduce a Guatemala, donde a inicios de los años 2000 emergió una de las organizaciones más poderosas de Centroamérica. Al frente no estaba un hombre, sino Marlori Dadiana Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur. Desde la región fronteriza de Copán, su familia estableció un centro de distribución que movía toneladas de sustancia blanca. Marlori operaba en las sombras, coordinando rutas, alianzas y logística, mientras su organización tejía vínculos directos con el Cártel de Sinaloa. Las cifras que manejó su red alcanzaron niveles históricos. Pero, como en casi todas estas historias, su caída comenzó con un factor inevitable: la traición. En 2014, Marlori Dadiana Chacón Rosell fue capturada en Miami por autoridades estadounidenses. Enfrentaba una condena de 26 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero, pero decidió tomar una ruta que cambiaría su destino. Se convirtió en testigo estrella del gobierno de Estados Unidos y durante 2 años, mientras estaba en libertad bajo un acuerdo con la DEA, se reunió más de 50 veces con agentes y fiscales de 6 países distintos. En estas reuniones reveló detalles clave sobre operaciones, rutas, contactos y métodos del crimen organizado que permitieron desmantelar redes enteras en Honduras, Guatemala y México. Gracias a su cooperación, se llevaron a cabo numerosas detenciones de narcotraficantes de alto perfil y su sentencia fue reducida drásticamente, pasando de 26 años a 12, luego a 5. En 2019, Marlori salió de prisión bajo fianza.
Sin embargo, aunque la mujer conocida como la Reina del Sur había colaborado con las autoridades para desmantelar imperios que operaban durante décadas, su historia no tuvo un final romántico ni heroico. Al contrario, mientras negociaba su libertad, en México surgía otra mujer que aterraba incluso a los criminales más curtidos. Melissa Margarita Calderón Ojeda, la China, quien se convirtió en la sicaria más letal de México. Melissa nació el 12 de agosto de 1984 y se unió a las Fuerzas Especiales de los Damaso, un grupo armado del Cartel de Sinaloa, donde rápidamente demostró que su capacidad para ejecutar tareas letales superaba a la de muchos hombres. A la cabeza de un grupo de 50 sicarios, Melissa controló las operaciones en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur. Se le atribuyen entre 150 y 170 homicidios directos, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Su método preferido era el interrogatorio brutal seguido de ejecuciones que enviaban mensajes aterradores a sus rivales. En una ocasión se le atribuyó la amputación de los brazos de un rival antes de matarlo como advertencia a otros. La violencia que desató en Baja California Sur entre 2014 y 2015 fue tan extrema que la región, conocida por su turismo y playas, registró 178 homicidios relacionados con el narcotráfico en tan solo un año. Sin embargo, lo que terminó con la China no fue la policía, sino la traición dentro de su propio cartel. Fue reemplazada como líder de las Fuerzas Especiales, lo que la llevó a fundar su propio cartel, el Cartel California Sur, y a iniciar una guerra territorial contra sus antiguos jefes. A pesar de sus promesas de salarios y recompensas, su liderazgo se vio marcado por la falta de pago y la brutalidad hacia sus propios hombres. En 2015, la captura de su pareja El Chino y la traición de algunos de sus sicarios la llevaron a su captura el 5 de octubre de 2015. En 2025, Melissa fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio. Finalmente, tenemos a Emma Coronel Aispuro, cuya participación en el narcotráfico fue más compleja, ya que actuó como esposa, mensajera y facilitadora, en lugar de ser una operadora directa. El día que cumplió 18 años, Emma Coronel Aispuro se casó con el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano, en una ceremonia simbólica celebrada en el rancho familiar. No fue una unión civil registrada, pero sí fue real en todos los sentidos que importaban dentro del mundo al que acababa de entrar. Desde entonces, Emma ha sostenido que nunca presenció la violencia asociada al narcotráfico, ni participó activamente en los negocios criminales de su esposo. Sin embargo, para los fiscales estadounidenses, esa versión siempre estuvo incompleta. De acuerdo con las investigaciones, Emma trabajó en estrecha coordinación con la estructura de mando y control del Cártel de Sinaloa, actuando como mensajera entre Joaquín, El Chapo, Guzmán y otros miembros clave de la organización mientras él se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano tras su captura en 2014. Su rol habría sido especialmente relevante en la transmisión de instrucciones, información operativa y decisiones estratégicas que permitieron al cartel seguir funcionando pese al encarcelamiento de su líder. La acusación más grave fue su presunta participación en la espectacular fuga de Guzmán en 2015. Un túnel de más de 1,5 kilómetros fue excavado desde el exterior hasta el interior de su celda, permitiéndole escapar en motocicleta por un sistema subterráneo diseñado con precisión milimétrica. Para las autoridades estadounidenses, una operación de ese nivel no pudo haberse ejecutado sin apoyo externo directo, y Emma fue señalada como una de las facilitadoras clave. En febrero de 2021, 2 años después de que El Chapo fuera condenado a cadena perpetua por un tribunal federal en Nueva York, Emma Coronel fue arrestada en el aeropuerto internacional Dulles, cerca de Washington. Los cargos incluían conspiración para distribuir sustancias ilegales, lavado de dinero y colaboración en la operación de un imperio criminal multimillonario. En noviembre de ese mismo año, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable de 3 delitos federales. Aunque los fiscales solicitaron una condena de 4 años, el tribunal la sentenció a 3, una pena que muchos expertos consideraron sorprendentemente leve, dada la magnitud del cártel con el que había estado vinculada. Emma cumplió aproximadamente 2 años y medio de prisión y fue liberada en septiembre de 2023 por buena conducta. Lo que hace particularmente interesante su historia es lo que simboliza: una nueva generación de mujeres ligadas al narcotráfico que no encajan en el arquetipo de jefas violentas ni de operadoras armadas.
Son facilitadoras, mensajeras, intermediarias financieras que actúan desde la discreción, aprovechando vínculos personales, familiares y sociales. En entrevistas recientes para un documental estrenado en noviembre de 2025, Emma reflexiona sobre cómo habría sido su vida si no se hubiera casado a los 18 años. Pide perdón a las víctimas de la violencia del narcotráfico y expresa solidaridad con quienes han perdido seres queridos. Angie San Clemente Valencia fue coronada Reina Internacional del Café en Colombia. Modelo profesional, con una imagen pública impecable y una carrera prometedora, parecía destinada al mundo del entretenimiento. Sin embargo, detrás de las pasarelas lideraba una de las redes más grandes dedicadas al tráfico de sustancias mediante el uso de mulas humanas. Su organización reclutaba mujeres jóvenes, muchas de ellas modelos o aspirantes a serlo, para transportar sustancia blanca desde Sudamérica hacia Europa, principalmente a Argentina y España. El método era sofisticado: maletas con compartimientos ocultos, equipaje modificado y, en algunos casos, cápsulas ingeridas que las transportistas llevaban dentro de sus cuerpos. Angie residió durante un tiempo en Argentina, donde las autoridades comenzaron a vincularla con una red que movía kilogramos de mercancía ilegal de manera constante. Paradójicamente, fue su propia vanidad lo que la expuso. Fotografías publicadas en redes sociales junto a su perrita revelaron su ubicación. Interpol emitió una orden de captura y en 2010 fue arrestada en Buenos Aires. Durante el juicio, Angie nunca asumió completamente el liderazgo de la red. Se describió como cómplice, no como jefa, admitiendo conocimiento pero negando dirección. Fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión por tráfico de sustancias y cumplió aproximadamente la mitad de la pena antes de ser expulsada del país en 2013 bajo la figura legal del extrañamiento. De regreso en Colombia, Angie se convirtió en una figura mediática menor. En entrevistas posteriores, reconoció su implicación, afirmando que fue cómplice de algo profundamente dañino, consciente de que las sustancias ilegales destruyen vidas. Su caso ilustra un fenómeno relativamente reciente: el uso de mujeres de clase media y alta, con educación, pasaportes limpios y apariencia respetable, como piezas clave en redes internacionales de distribución. No encajan en el perfil clásico del criminal y precisamente por eso resultan extremadamente valiosas para organizaciones que necesitan cruzar fronteras, bajo sistemas de seguridad cada vez más estrictos. Todas ellas destruyeron el mito de que el narcotráfico es un mundo exclusivamente masculino. Demostraron que las mujeres pueden ser igual de violentas, igual de inteligentes, igual de despiadadas y en muchos casos igual de eficaces en la construcción y mantenimiento de imperios criminales. Algunas heredaron el poder, otras lo construyeron desde cero, pero todas cambiaron para siempre la narrativa sobre quién controla realmente el crimen organizado. La lección final es incómoda pero clara: el poder criminal nunca tuvo género. Solo tuvimos la ilusión de que así era.